Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Como sabéis, este programa es un programa en el que compartimos todos los retos que tiene la farmacia hospitalaria. Concretamente, en esta tercera edición lanzamos 3 nuevos retos a todos los farmacéuticos de hospital con el objetivo de crear una comunidad formada por los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que puedan presentar sus ideas y proyectos que resuelvan estos retos. En ese sentido, los 3 retos que estamos trabajando en esta tercera edición, en la edición del 2022, que fueron definidos e identificados por Cristina Bravo, por José Manuel Martínez Sesmero, por José Antonio Marcos, por Gabriel Mercadal, por Alfredo Montero y por Cristina Sangrador, que nos acompaña hoy, definieron e identificaron estos 3 retos que son los que estamos trabajando en esta edición del 2022. El primer proyecto va en la línea de cómo podemos tener un mejor registro de datos que nos permita tomar decisiones más relevantes entre los equipos asistenciales. El segundo reto sobre el que hoy vamos a hablar, sobre el que hoy vamos a debatir, son cómo podemos humanizar la atención del paciente e integrarlo en la toma de decisiones cuando la farmacia hospitalaria participa. Y el tercer reto sobre el que vamos a debatir en un webinar la próxima semana es cómo podemos transformar digitalmente la farmacia hospitalaria. Por tanto, estos son los 3 retos sobre los que nos encantaría que todos los que hoy estáis escuchando participarais con vuestras ideas. Solo recordaros que este programa, esta tercera edición, se lanzó el pasado abril del 2022 y que hasta el próximo 30 de junio se podrán presentar candidaturas. Las candidaturas se pueden presentar en la página web que a continuación podéis ver en esta misma página web, donde encontraréis toda la información del programa en esta tercera edición y donde tendréis toda la explicación de estos 3 retos. Hasta el 30 de junio vais a poder presentar vuestras candidaturas. Ya son muchos los farmacéuticos de hospital que han presentado sus iniciativas, pero aún así os animo a todos a que presentéis vuestras ideas que puedan resolver uno de estos 3 retos. En la primera semana de julio, el comité de asesores que está liderando esta tercera edición, que antes lo he mencionado, formado por el equipo que ha seleccionado estos 3 retos, seleccionar a los 5 farmacéuticos cuyas ideas pasan a la siguiente fase. Durante unos meses van a recibir el acompañamiento de la consultora en la que está liderando este proyecto para que en octubre del 2022 estos 5 proyectos se puedan presentar a todos, a un jurado, quien seleccionará el ganador de esta edición, y el ganador de esta edición va a recibir una dotación económica de 20.000 euros y además fruto también de este reconocimiento también va a recibir un paquete de horas para acompañar, para desarrollarlo, al igual que ha pasado en la edición número 1 y en la edición número 2. En el foro de innovación y con el objetivo de estimular que todos los socios de la sociedad podáis presentar vuestras ideas y vuestros proyectos, estamos organizando webinars para debatir sobre estos 3 retos. Y hoy concretamente, hoy 14 de junio, estamos en el segundo de los webinars en el que vamos a debatir con José Manuel Martínez Sesmeros y con Cristina Sangrador sobre el reto de cómo podemos humanizar la atención del paciente y cómo podemos integrar al paciente en la toma de decisiones. La pasada semana, hace un par de semanas, disculparme, el pasado 2 de junio, un servidor junto a Alfredo estuvimos debatiendo sobre la transformación digital en la farmacia hospitalaria. Tenéis que saber que este webinar que hoy estamos, junto con el webinar que se organizó el pasado 2 de junio, se está grabando para que podáis ser visualizado para otros miembros de la sociedad que hoy no se pueden conectar en directo. E igualmente os animamos a todos que el próximo 22 de junio podáis participar en el tercer reto, en el reto de cómo podemos utilizar los datos de forma inteligente en la farmacia hospitalaria, que contaremos con 2 de los ganadores del Foro de Innovación en ediciones anteriores, el Gabriel Mercadal y Cristina Bravo. ¿Vale? Os esperamos también el 22 de junio. Pero hoy nos vamos a centrar, como os he dicho, en un debate sobre el segundo de los retos que planteamos en esta tercera edición.
el cómo podemos desde la farmacia hospitalaria humanizar la atención del paciente e integrarlo de forma real en la toma de decisiones. ¿Y esto por qué? Este reto, ¿por qué? Básicamente, como todos sabéis, la farmacia hospitalaria cada vez está cogiendo un rol más activo en la gestión de los pacientes. O bien de forma indirecta porque participa en los órganos en que se toman las decisiones clave para el paciente, o bien en esta relación directa que tenéis vosotros con los pacientes, o bien en la dispensación de fármacos, o bien en la propia formación del paciente. Por tanto, si cada vez tenemos un rol más activo en la gestión del paciente de forma directa o de forma indirecta, surge una excelente oportunidad de que la farmacia hospitalaria mejore la humanización de esta relación con los pacientes e involucremos a este paciente en las decisiones clave de su patología. Y este reto básicamente está enmarcado en una necesidad sobre la que queremos debatir en la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene como gran objetivo sensibilizaros de la importancia de poner al paciente en el centro de todas nuestras decisiones. Todos sabéis que en los últimos años el paciente, gracias a los canales digitales, está cada vez más informado. Cada uno de vosotros sabéis que el empoderar al paciente ayuda a que el paciente tome decisiones más inteligentes y esto es una realidad. Esta realidad de que el paciente está cada vez más informado también ha creado una nueva realidad, una realidad donde pacientes influyentes tienen una gran repercusión sobre otros pacientes. Fíjense el ejemplo que les pongo encima de la mesa. Es un ejemplo que probablemente está lejos de su día a día. Esta es una copia, esto es una imagen de un blog, del blog de las reflexiones de un Jedi azucarado. Óscar es un diabético tipo 1 que tiene un blog, este blog que os estoy presentando, y tiene más visitas en su blog que visitas la página web de la Sociedad Española de Diabetes. Por tanto, fíjense que tenemos no solo un paciente más informado, sino que empezamos a tener pacientes que tienen una gran influencia sobre la gestión de otros pacientes o incluso una influencia sobre los profesionales sanitarios. Y también otra de las grandes tendencias que se están produciendo en cuanto al paciente es que cada vez contamos con un paciente más implicado. Este es otro ejemplo que explica muy bien de esta creciente implicación del paciente en la gestión de su patología. Este es un movimiento que también se está produciendo en la diabetes tipo 1, es un movimiento que le llamamos el do it yourself, ¿vale? Es un grupo de ingenieros que padecen de la diabetes tipo 1 y que gracias a tecnología que está disponible en el mercado actualmente, tecnología que podríamos comprar perfectamente en Amazon, han creado su propio páncreas artificial. Es decir, que un grupo de pacientes expertos tecnológicos han sido capaces de hacer aquello que ninguna empresa farmacéutica hasta el momento han hecho, que es encontrar la piedra filosofal del tratamiento de la diabetes desarrollando un páncreas artificial. Por tanto, tenemos un paciente cada vez más empoderado, un paciente cada vez más informado, un paciente cada vez más involucrado sobre su patología, un paciente que cada vez más influye sobre otros pacientes y eso hace que la relación entre el paciente y los profesionales sanitarios, como los farmacéuticos de hospital, está cambiando. Hemos pasado de una medicina más paternalista a una medicina más colaborativa. Por eso es evidente que debemos mejorar esa atención del paciente y, por tanto, humanizar esa relación que tenemos con el paciente, que es una relación cada vez más colaborativa e incluso cada vez más tecnológica. Y en ese sentido, este movimiento es un movimiento que seguro no va a tirar para abajo, sino que es un movimiento que va a seguir expandiéndose, ya que seguramente estos nativos digitales que están llegando ya a los hospitales, o bien como pacientes o bien como residentes, están trayendo cada vez más la tecnología en la gestión de los pacientes. Por tanto, es evidente que este paciente es un paciente cada vez más experto y que ese paciente experto requiere una forma completamente diferente de relacionarse con los profesionales sanitarios como hasta ahora. Y eso es lo que queremos debatir en la sesión de hoy. Pero antes de empezar con el primer invitado, nos gustaría de alguna forma lanzar una serie de preguntas para los que estáis asistiendo. Tenéis que contestar en el chat qué palabra a los asistentes os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra humanización de la atención del paciente. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis humanización de la atención del paciente? Por favor, podéis contestar en el chat.
A mí me viene la palabra servicio, atención personalizada, calidez. ¿Qué otras palabras os vienen a la cabeza? Facilidad. A mí me viene también a la cabeza necesidades. Laura nos comenta cercanía. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Borja, ¿puedes compartir la segunda pregunta? Muy bien. ¿Qué nivel de humanización creéis que tiene vuestro servicio? Donde el nivel 1 es no estamos haciendo nada y el nivel 4 tenemos muchas iniciativas en esta línea de humanizar la atención del paciente. Tenemos otros 2 niveles. El nivel 2 estamos pensando en proyectos. Nivel 3 tenemos proyectos en marcha. Perfecto. Finalizamos la votación y podemos visualizar los resultados. 2 de vosotros habéis confirmado que ya tenéis algún proyecto en marcha y que otros estáis pensando en poner proyectos en marcha. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa. Como estamos hablando, la palabra que más ha sonado hoy básicamente es la palabra humanizar y por tanto vamos a ir ya con el primer invitado. Hemos tenido un pequeño, la ley de Murphy hoy nos ha visitado y hemos tenido un pequeño inconveniente ya que José Manuel Martínez Sesmeros, que era el primer invitado que teníamos convocado para hoy, ha tenido un pequeño problema profesional y no se ha podido conectar, pero hemos podido grabar una entrevista que hemos mantenido con él recientemente y es lo que voy a compartir a continuación. Felicitarte porque ya estamos en la 3ª edición del Foro de Innovación y tú como director de innovación y como uno de los principales promotores de esta iniciativa, pues felicitarte. Ya estamos, ya te digo, en la 3ª edición. En las 2 primeras ediciones, pues la verdad es que fue muy exitoso y esperemos que recoger al menos tantas ideas como hemos recogido en ediciones anteriores. ¿Qué está significando el foro, Manolo, para la sociedad? Muy buenas tardes a todos, gracias Xavi, la verdad que es un gusto, ¿no?, poder estar ya en una 3ª edición, que lo que significa, ¿no?, lo que me preguntas, ¿no?, qué es para la sociedad promover esta 3ª edición, pues lo primero es seguir aprendiendo juntos, ¿no?, seguir movilizando todo ese capital humano, ¿no?, de talento y de conocimiento que tienen todos los miembros, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, que ha demostrado, ¿no?, que en esas 2 primeras ediciones ha habido muchas ideas, ha habido unos ganadores, ¿no?, y ganadoras, ¿no?, equipos muy interesantes que ya están trabajando en sus proyectos, ¿no?, y también contento de ver, bueno, pues esa respuesta y la utilidad final, ¿no?, que esperamos de todos esos ideas / proyectos, ¿no?, y sobre todo porque tienen el foco puesto en la mejora de la salud de nuestros pacientes, ¿no?, con el uso a veces de tecnología, otras veces reinventando procesos y sobre todo, bueno, pues generando una respuesta ágil y útil pues para esas personas, ¿no?, que son nuestro foco de atención, que son los pacientes. Muy bien, Manolo, pues como te decía, hoy vamos a debatir sobre uno de los 3 retos que estamos planteando en esta 3ª edición, pero concretamente el reto de cómo desde la farmacia hospitalaria podemos humanizar la atención del paciente. Y esa es la primera pregunta que querría debatir contigo. Desde tu perspectiva o desde la perspectiva de la sociedad, ¿qué significa humanizar la atención del paciente? Pues humanizar creo que tiene un significado muy, muy sencillo. Al final creo que es tratar con una calidad perceptiva y empática a una persona que tenemos delante que sufre un proceso que le genera en muchos casos fragilidad, incertidumbre, inquietud, desconocimiento. Y creo que cualquier profesional sanitario, incluido un farmacéutico de hospital, tiene que crear un clima humano, ¿no?, valga un poco la utilización del propio concepto, ¿no?, que queremos definir, para poder establecer un canal de comunicación útil que sea bueno, la base de la mejora de la salud, del estado, de la percepción, de la satisfacción de este sujeto, ¿no?, paciente que tiene un problema de salud en un entorno, ¿no?, que es su vida, su día a día, y donde el proceso de salud, bien en un hospital, fuera del hospital, pues le va a generar en un momento, en varios momentos determinados,
determinado punto, como decía, pues de incertidumbre e inquietud. Creo que los profesionales sanitarios tenemos que hacer gala y practicar un trato humano y, por lo tanto, significa mirar a los ojos, hablar adecuadamente, ser educado, ser empático, cuidar, ¿no? Informar, persuadir. La verdad que al final, bueno, surgen muchos conceptos, ¿no? Que podríamos ir aquí, pero principalmente me quedaría con eso, calidad en el trato y capacidad de hacer un análisis empático de situación. Muy bien. Y entonces, desde la farmacia hospitalaria, ¿qué es lo que podemos hacer para acercar al paciente a nuestros servicios? ¿O cómo podemos mejorar ese trato humano que decías tú antes? Porque eso al final tendrá una consecuencia positiva en la visibilidad del farmacéutico de hospital como un profesional importante en la gestión del paciente. ¿Cómo podemos acercar al paciente a nuestros servicios para poderles dar este trato humano del que hablabas antes? Bueno, yo creo que has mencionado dos elementos fundamentales, ¿no? Es la palabra acercamiento junto a visibilidad. Son los puntos de partida para mejorar nuestro camino, ¿no? Hacia la humanización. La humanización y la visibilización pasa por tener contacto directo, físico, pero también a veces telemático, que esto es verdad que hemos ido aprendiendo al hilo, como sabemos todos, de la pandemia, y nos ha abierto nuevos canales, ¿no? No es una atención no presencial, es una atención diferente. Creo que al final el acercamiento pasa por abrir distintas formas o canales de establecer esa comunicación humana, también cambiar percepciones respecto a que la sensibilidad, el valor que generemos para una persona sea realmente entendido, comprendido y se sienta que se aporta, ¿no? Es decir, el trato, vamos a decir, estéril, inútil, o lo que hemos sufrido, ¿no? Y digo sufrido todos porque lo han sufrido nuestros pacientes y que también hemos sufrido nosotros, ¿no? Pues a veces interacciones poco útiles, incluso dañinas, ¿no? O generadoras de malas sensaciones, ¿no? Con tiempos de espera inadecuados, con reglas, ¿no? Por así decir, de atención no bien entendidas o no bien explicadas a veces. Yo creo que la mejor manera es presentarse como un profesional en un entorno que intentamos hacer entre todos más amigable, porque la relación persona a persona es importante, pero también los entornos dicen mucho, ¿no? Pues nuestras zonas de espera, por ejemplo, los accesos fáciles o no, nuestros horarios de atención, en un momento donde también pues, todo el mundo, ¿no? Toda la sociedad está acostumbrada pues, a la inmediatez, ¿no? Es decir, adaptarnos un poco a las necesidades cada vez más diferentes y variopintas de los ciudadanos /pacientes. Yo creo que estos son elementos importantes, unidos lógicamente, como decía también y apuntaba, a tu competencia profesional que sea interpretada como útil o de ayuda en momentos determinados a lo largo, ¿no? De un paciente que va transitando a veces por el hospital, a veces por una farmacia comunitaria, a veces en un centro de salud o, por qué no, desde su propio domicilio o allá donde resida. Muy bien, veo que estás dando muchísimos campos para que los que nos están escuchando y nos están siguiendo hoy puedan tener ideas que mejoren esta humanización del servicio de farmacia hospitalaria. Claro, uno de los grandes retos que seguro que tenemos en todos los servicios de farmacia hospitalaria es que el estar más cerca del paciente o el acercarlo o el dar acceso a nuestros servicios requieren cambios en el modelo organizativo o incluso cambios en el proceso asistencial o incluso el plantear cómo podemos tener más tiempo con el paciente. ¿Qué podemos hacer en este sentido? ¿Qué se podemos plantear a nivel de cambios organizativos o reinventar el modelo asistencial o los procesos para poder tener más tiempo con los pacientes? Pues esta pregunta la verdad que es un elemento capital, ¿no? A tener siempre en cuenta, porque todos sabemos que los medios técnicos humanos que tenemos son difícilmente incrementados, ¿no? Y más en momentos complicados, ¿no? Económicamente, y una manera de poder gestionar esta situación crítica es reinventarse e innovar, y muchas veces
valga que diga esto, ¿no? Y que todos decimos, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? El hacer más con menos o con lo mismo, pero es posible, ¿no? Porque al final es una parte importante del trabajo. Yo aquí apelaría a la ingeniería de procesos, hacer un análisis con metodología, por ejemplo, Lean, ¿no? Que también muchos servicios de farmacia hospital llevan aplicando a lo largo de tiempo. También a saber preguntar a otros agentes dentro del sistema, dentro de tu hospital, fuera del hospital, a que te ayuden a definir lo que también venimos trabajando, ¿no? de los journeys del paciente, ¿no? Es decir, cuál es el recorrido, cómo podemos mejorarlo, eliminando cuellos de botella, etc. Y también otro elemento importante que antes apuntaba de manera somera es las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que también saber utilizar como una herramienta, no como el fin en sí mismo, saber utilizarlas en el momento adecuado, ofrecerlas, adaptarlas, personalizarlas, pero siempre con esa perspectiva humana y profesional, en nuestro caso farmacéutica, controlando y gestionando por detrás, es clave. Pero para esto hay que hacer grupos variopintos, ¿no? Hay que hablar con otros compañeros dentro del hospital, hay que hablar con pacientes, con asociaciones, hay que hablar con otros colectivos de farmacéuticos que también estoy convencido que nos van a ayudar a esto y al final reinventar procesos. Creo que es la única y también quizá la mejor manera para poder, en tiempos complicados, ¿no? Económicos como los que vivimos ahora, pues poder gestionar ese hacer más con incluso menos. Eso es lo que nos piden a todos en cualquier ámbito, hacer más con menos. Pero si cambiar los modelos organizativos o reinventar los procesos asistenciales va a ser importante, también al final la humanización requiere el trato entre dos personas. Por tanto, también otra de las grandes preguntas que nos tenemos que plantear es si debemos desarrollar nuevas habilidades profesionales en la farmacia hospitalaria para poder tener un trato más humano con los pacientes. ¿Qué habilidades consideras, Manolo, que tiene que desarrollar la farmacia hospitalaria para mejorar el trato o la gestión de los pacientes? Pues en este caso yo creo que siempre el farmacéutico de hospital, ¿no? En su formación, tanto en el grado, en la formación sanitaria especializada, como luego ya en todo el devenir, ¿no? Cuando estás de facultativo especialista de área y tienes trato con los pacientes, siempre tenemos el foco puesto en esa perspectiva, ¿no? De atención farmacéutica, visión clínica, entrevista clínica y por lo tanto generar una competencia, unas competencias blandas, ¿no? Respecto a lo que decíamos anteriormente, cómo saber comunicar, persuadir, capturar información, hacer escucha activa, intervenir en el momento adecuado, detectar problemas reales o potenciales. Por lo tanto, las competencias blandas en este caso son un elemento fundamental. Pero es verdad que esto forma parte o entra dentro del paraguas de la formación continuada, es decir, siempre tenemos que estar revisando esto. ¿Y por qué tenemos que estar revisando esto? Yo creo que todos también hemos entendido, no solo al hilo de la pandemia, sino al hilo de que las sociedades, en el ámbito más de las preferencias, escalas de valores, modelos de familia, de pareja, de vida diferentes, que no son nada parecidos a lo que eran hace incluso 10 años, ¿no? Porque 10 años en realidad no es prácticamente nada. Esta rapidez en la evolución de la tipología o de los biotipos o sociotipos de los pacientes tenemos también que entenderla. Y lógicamente no es lo mismo pues, tener un paciente, pues vamos a poner de 70 años delante de ti, con dependencia o no, que un paciente joven adolescente o que un paciente pues, que es activo laboralmente y que bueno, pues tiene otra suerte de problemas aparte de su problema de salud. Esto lo que genera es una rápida evolución a cómo gestionar esas competencias blandas, por lo tanto formación continuada en competencia blanda, y yo añadiría otra más, ¿no? Respecto a formación continuada, que va con los mecanismos de comunicación que hemos mencionado antes, es decir, si vamos a utilizar las nuevas tecnologías,
para abrir nuevas posibilidades de comunicación, también las reglas de comunicación, las metodologías de comunicación en un nuevo canal cambian. Por lo tanto, aplicar o modular las competencias blandas junto con competencias de comunicación en el ámbito digital va a ser muy importante, porque además aquí comunicamos no solo en la entrevista clínica, sino por tu marca personal, lo que los pacientes saben de ti, cómo te ven en redes, como en una búsqueda en Google probablemente investiguen quién eres tú como profesional. Todo esto también tenemos que saber entenderlo y prepararnos para ello. Muy bien, pues hemos estado hablando en los últimos minutos sobre los cambios que tenemos que hacer en nuestra organización, en los procesos, en nuevas habilidades, en cómo podemos desde la farmacia hospitalaria acercar o tener un trato más humano. Pero al final, todo esto seguramente uno de los grandes retos que tenemos es cómo aseguramos que el paciente no solo está mejor cuidado, sino que el paciente también participa en la toma de decisiones importantes en su patología. ¿Cómo desde la farmacia hospitalaria podemos conseguir solucionar este reto? ¿Cómo podemos ayudar al paciente al final a que participe de forma activa en la toma de decisiones importantes en su día a día con su patología? Yo creo que el primer elemento para que esto pueda ser una realidad, y una realidad que creo que todos los profesionales sanitarios, farmacéuticos o no farmacéuticos, desde hace ya un tiempo tenemos claro, es que el paciente esté correctamente informado, formado. También algunos preferirían utilizar la palabra empoderado, ¿no? Esto es fundamental porque es la única manera de poder hacer parte del equipo asistencial al paciente, y sobre todo porque el principal gestor, vamos a decirlo, y en la toma de decisiones informadas de todo lo que tiene que ver con su salud, debe ser la persona que tiene el problema. Los profesionales sanitarios y los farmacéuticos estamos para ayudar a acompañar, pues, con esas competencias duras clásicas de nuestra profesión, ¿no? Pues el asesoramiento farmacéutico, detección de problemas adversos y cómo gestionarlos, interacciones, bueno, una multitud de cuestiones que todos los compañeros las conocen perfectamente. Pero esto, primero hay que hacerlo, hay que chequear que hemos conseguido en determinado grado esa parte para luego ya, cuando esto lo tenemos claro, poder pasar a una fase más de toma de conciencia y participación activa. Para la participación activa respecto a cómo un farmacéutico de hospital puede o debe insertar al paciente es múltiple. Yo mencionaría pues varios ejemplos, desde que se analiza, por ejemplo, un medicamento para ser incorporado al arsenal terapéutico de un área de salud, por ejemplo, tendríamos que hablar con representantes de pacientes para ver su percepción. Es una manera ya de integrarles y que nos den la percepción respecto a preferencias, conveniencias, etcétera, cómo impacta, ¿no?, determinado medicamento. Es una manera, pero también en el ámbito más micro de una entrevista entre dos personas, ¿no?, un farmacéutico y un paciente, porque siempre hay cuestiones que es la persona, ¿no?, el paciente, quien debe elegir cómo solventar un problema potencial, o si tiene varias alternativas, que sea la persona la que elija. En el ámbito de la farmacoterapia, en gestión de un evento adverso, como mencionaba. Y luego también en una perspectiva que yo creo que es la de hacer una comunicación más fluida y estable en el tiempo. Esto es un reto, yo creo que desde hace ya unos años, nuestro, ¿no?, como colectivo, es decir, pasar de modelos tradicionales muy puntuales, muy de flash en el tiempo, a conseguir mantener una relación dinámica, flexible, pero continuada, ¿no? Tener un farmacéutico de referencia, el que personifiquen en determinadas profesionales, ¿no?, de un servicio de farmacia, es importante para poder cerrar ese círculo de la coparticipación. Un elemento también, y ya con esto termino, para hacer esto efectivo, yo creo que es, de nuevo, la utilización de tecnologías, ¿no?, pues del uso de los smartphones, de apps de salud que nos conectan de otra manera con pacientes, pero que también les hacen ser más copartícipes, no solo de la información, sino de la toma de
de decisiones, ¿no? Y yo creo que esto es algo que estamos trabajando, vamos por el buen camino, pero lo bonito también de poder construir mucho, y seguro que al hilo de este tercer foro de innovación y con esta vertiente humanizadora, pues los compañeros nos proponen ideas muy interesantes. Pues muy bien, mil gracias Manolo por estos minutos en los que hemos podido debatir sobre uno de los retos que hemos planteado en esta tercera edición, el qué ideas o qué proyectos hay en los servicios de farmacia hospitalaria para humanizar la relación con los pacientes. Hemos hablado de toma de decisiones, hemos hablado de acercamiento, de trato humano, de cambios en los modelos organizativos, en cómo incorporar incluso a grupos de pacientes. Has dado muchísimas claves que abren nuevos caminos y nuevas puertas para poder aportar ideas. Y eso es lo que pretendemos en estos webinars que estamos organizando en las últimas semanas. Explicar los retos que queremos solventar para que la gente se inspire en cuáles son los verdaderos retos de la farmacia hospitalaria para que puedan aportar su talento, como decías inicialmente. Pues nada, Manolo, mil gracias por tu tiempo y vamos a continuar ahora con el programa de la sesión, que tenemos unas preguntas para la audiencia que vamos a lanzar a continuación. Buenas tardes, Manolo. Hasta pronto. Buenas tardes. Chao. Borja, ¿podemos lanzar la pregunta número 3 para nuestra audiencia, por favor? La pregunta número 3 que os proponemos a los asistentes es: ¿la tecnología nos puede ayudar a humanizar la relación con los pacientes? ¿Sí o no? Hemos puesto aquí incluso si es sí, un ejemplo, si la telemedicina nos acerca al paciente de forma remota o no. Pues los resultados son bastante concluyentes, ya que el 100% de los que habéis respondido a esta pregunta consideráis que la tecnología, más allá de ser una barrera no es una barrera para humanizar la relación, sino que nos acerca y activa el rol del farmacéutico de hospital para poder mejorar esa atención humana con el paciente. Vamos a la siguiente pregunta. Borja, por favor. En este caso, la pregunta número 4 es una pregunta en abierta que tenéis que contestar en el chat. ¿Qué habilidades profesionales creéis que tenemos que desarrollar desde la farmacia hospitalaria para mejorar la humanización de la atención de los pacientes? Lo tenéis que contestar en el chat, por favor. Yo creo que una de las competencias es la empatía. Tenemos que saber escuchar y ponernos directamente en la piel de los pacientes. ¿Alguna otra habilidad que creáis que se tiene que ver esto? Manolo nos hablaba de la importancia de la comunicación, ya sea de la comunicación física como de la comunicación remota. Muy bien. Pues vamos a continuar con el programa de la sesión de hoy. Perfecto. Volvemos a compartir y estamos a punto de pasar con la segunda invitada de la sesión de hoy. Hoy para mí es una suerte poder contar con otra farmacéutica de hospital. Tenemos con nosotros a Cristina Sangrador. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, pues para mí es un gusto para Cristina y le agradezco enormemente el que pueda participar hoy. Cristina fue una de las 3 ganadoras de la primera edición del Foro de Innovación y por tanto nos encanta contar contigo hoy por el ejemplo de que tuviste esa valentía de presentar un proyecto en el campo de la nutrición y sinceramente pues el jurado de la primera edición te reconoció la valía de tu proyecto. Y hoy pues hemos querido que también compartas tú tu visión sobre el campo de la humanización. Por tanto, Cristina, gracias por acompañarnos y nos gustaría pues, que de alguna forma nos expliques desde tu perspectiva cómo acercarnos al paciente, cómo mejorar la confianza del paciente con la farmacia hospitalaria, incluso qué barreras nos encontramos en este proceso de humanización y los beneficios de esta propia humanización. Cristina, somos todo oídos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, soy Cristina Sangrador, como ha comentado Xavi, trabajo en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa y bueno, en principio lo que voy a hacer es dar un poco mi opinión, ayudaros un poco a enfocar este segundo reto del Foro de Innovación en su tercera edición
y que intentemos, bueno, pues ver cómo podemos presentar ideas o proyectos que puedan dar respuesta a la pregunta de cómo podemos humanizar la atención al paciente e integrarlo de forma real en la toma de decisiones. Vale, pues como os comentaba, la primera pregunta que nos lanzaba Xavi es qué significa y por qué es necesario humanizar la atención a los pacientes. Pues bien, humanizar la sanidad implica personalizar la atención al paciente y poner en el centro a las personas. Implícito en este término, bueno, pues estaría proporcionar un trato con calidad y, como hemos nombrado, una de las palabras clave relacionadas con la humanización es la empatía. La humanización en salud también significa minimizar la tendencia de tratar al enfermo como si se tratara de un objeto o de una simple enfermedad. En definitiva, podríamos decir que el cuidado humanizado requiere que consideremos a los pacientes como personas. Este proceso de humanización implica cambiar los fundamentos actuales en los que se basa la atención al paciente. Por norma general, no hacemos partícipes a nuestros pacientes en el diseño de nuestros modelos organizativos y en la toma real de decisiones. Este tipo de proyectos relacionados con la humanización nos permitirán abrir un puente entre profesionales y pacientes y nos permitirán, casi con seguridad, pues, proporcionar atención farmacéutica de mayor calidad. Además, Xavi nos lanzaba la segunda pregunta de cómo nos podemos acercar aún más al paciente y aumentar nuestro foco en la atención al mismo. Para ello creemos que es necesario organizarse en torno al paciente y a sus necesidades. Y algunas de las estrategias que podríamos implementar sería aplicar dinámicas que nos acerquen al paciente, coordinar y facilitar la gestión de citas, que mejoráramos la comunicación entre los pacientes y el propio servicio de farmacia, que, como comentaba, diseñemos procesos del servicio incorporando al paciente en este diseño organizativo y en la toma de decisiones. Muy importante también que controlemos los canales de comunicación entre profesionales, es decir, que intentemos evitar que el paciente, que esto ocurre en ocasiones, sea el mensajero de la información entre distintos profesionales sanitarios. Y un punto, en mi opinión, también clave es incluir a la familia y al cuidador en todo este proceso. Además, otra de las preguntas o de las cuestiones que nos lanzaban es cómo podemos mejorar desde la farmacia hospitalaria la humanización del paciente en determinados momentos clave, como podría ser, pues, el primer contacto con el mismo, su diagnóstico, la alta hospitalaria, momentos de este tipo. Bueno, en mi opinión, el primer contacto con el paciente, sea del ámbito que sea, bien a nivel hospitalario, centro sociosanitario, etcétera, es un momento complejo. Como sabemos, en este primer contacto el paciente ha recibido una gran cantidad de información en un periodo de tiempo muy corto que debe gestionar y que en muchas ocasiones toda esa información que ha recibido pues, va a suponer un cambio en lo que es su forma de vida hasta el momento, incluso en su propio entorno. Es por eso que, bueno, este primer encuentro se considera un momento clave para obtener información acerca del entorno social del paciente, sus hábitos de vida, etc. Y esto puede ser de gran utilidad para anticiparnos a posibles barreras que puedan ocurrir. Asimismo, es una oportunidad para que el paciente nos identifique como un referente en los aspectos relacionados con su tratamiento y cuente con nosotros a lo largo de su enfermedad. Otros de los puntos claves en los que, bueno, en mi opinión, también podemos aportar valor, podría ser cualquier episodio de ingreso hospitalario y urgencias, todos los puntos en los que realizamos el seguimiento farmacoterapéutico del paciente, el momento de la alta hospitalaria, que como sabemos en ocasiones es un momento complejo en el que hay bastantes cambios de tratamiento y hay bastante incertidumbre, y como no, cualquier cambio en el ámbito de la atención sanitaria. Como sabemos, las transiciones asistenciales pues en muchas ocasiones generan pues eso, pues cambios de tratamiento, incertidumbre en el paciente y son momentos claves de actuación. Además, otra de las preguntas que nos lanzaba Xavi es cómo podemos mejorar la confianza del paciente en el farmacéutico de hospital. Bueno, para resolver esta pregunta, que creo que es de bastante interés, en mi opinión, tendríamos que basarnos en tres grandes bloques. Por un lado, la visibilidad, es decir, cómo podemos hacer para ganar visibilidad de cara a nuestros pacientes. Si lo pensamos, muchos de ellos en ocasiones, si les preguntamos, manifiestan que si no saben bien qué es lo que hacemos, es difícil que reclamen estos servicios que proporcionamos. Muy ligado al tema de la visibilidad estaría el tema de que el paciente esté informado, es decir, es necesario que el paciente esté informado de todas las funciones que realizamos, de que existe su farmacéutico de hospital, de cuáles son nuestras funciones, hasta dónde llegan nuestras competencias, etc. Y por último, el tema de la formación, que se está comentando y lo ha comentado
anteriormente José Manuel, y es que es importante que no únicamente estemos formados en las competencias que estamos habituados en cuanto, ¿no? Podríamos decir en cuanto a contenido científico, sino otro tipo de habilidades, pues habilidades de comunicación, de escucha activa, en definitiva, pues estrategias muy relacionadas también con la inteligencia emocional. En este sentido, la guía de humanización de la SED, que la hemos estado revisando para la propuesta de este reto, tiene muchísima información de interés y es un documento muy, muy válido en el que, bueno, al hilo de esta pregunta, hacen una serie de recomendaciones de posibles estrategias o de posibles proyectos o ideas que se podrían llevar a cabo, algunos de ellos se están realizando, en el que lo que se consigue es, pues, bueno, diseñar infografía para el paciente, que también es proyectada en distintas pantallas, explicando en qué consiste un servicio de farmacia, cuál es la labor que realizamos, etc. También proponen la realización de vídeos o incluso la realización de visitas con el paciente de nuestro servicio de farmacia, pues para conocernos un poco directamente y saber un poco en vivo, digamos, cuáles son las labores que realizamos. Además, como hemos comentado anteriormente, en la primera parte del webinar, es verdad que en la actualidad nos encontramos en un momento, ¿no?, de revolución digital total y nos podríamos preguntar si estas nuevas tecnologías son válidas para la humanización o cómo podemos a través de ellas mejorar todo el campo de la humanización en relación con los pacientes. Pues bien, a grandes rasgos, a la hora de llevar un proyecto de humanización, habitualmente hay 4 áreas que tenemos que revisar. Un poco todo el tema de espacios físicos, ¿no?, que es muy típico en hospitales, la accesibilidad, etcétera. Cómo se está realizando, cuál es el modelo de atención a las personas en ese momento, cuáles son las actividades que se realizan y no debemos olvidarnos de qué procesos se realizan en ese servicio o en ese centro y cuál es la implicación de la tecnología en los mismos. Es por todo esto que nos podríamos preguntar si esta transformación tecnológica supone un riesgo para la humanización de la atención sanitaria. Pues bueno, en mi opinión no siempre es contraproducente para avanzar en el camino de la humanización. Es verdad que es importante el enfoque o el uso que hacemos de las mismas, ¿no?, que también lo comentaba anteriormente José Manuel. Es decir, si se hace un mal uso de las mismas o quizá no estamos lo suficientemente formados en cómo debemos utilizarlas, sí que es cierto que podrían crear una brecha entre el profesional y el paciente. Pero en grandes rasgos y con un uso adecuado de las mismas puede ser un gran aliado, como ya se ha demostrado en diversos proyectos y en muchos otros que se están pilotando en la actualidad. En este sentido, la guía de humanización de la SEP sí que presenta una serie de herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías que nos puede ayudar para avanzar en el camino de la humanización. Y es el empleo de diversas pantallas informativas, aplicaciones móviles, canales de YouTube, la edición de vídeos formativos o sistemas de avisos en los que se combinen los avisos con los relojes o smartphones asociándolos a calendarios de visitas. Todo esto con el objetivo un poco, pues, de mejorar la adherencia, de reducir toda la ansiedad o la incertidumbre a veces en los tiempos de espera de nuestros pacientes, entre otras muchas utilidades. Sin embargo, todo este tema de la humanización, de la atención al paciente, bueno, pues es verdad que sí que existen una serie de barreras o problemas que nos podemos encontrar cuando arrancamos con diversos proyectos de humanización en nuestros hospitales. Y es verdad que no podemos negar que en la actualidad pues, hay una cantidad importante de burocracia que realizamos y que las estructuras de nuestros centros es verdad que en ocasiones pues, son muy rígidas, con un modelo de poder en ocasiones pues, bastante centralizado. Aparte, por lo que nos concierne a los profesionales sanitarios, es verdad que trabajamos con mucho lenguaje técnico, que en ocasiones nos aleja mucho del paciente y que es bastante frecuente que en ocasiones pues, no estemos muy bien coordinados los servicios o los distintos profesionales que formamos parte de la atención a un paciente. Y luego hay un tema que en mi opinión, bueno, es bastante importante y es que todos manifestamos la falta de tiempo en ocasiones que tenemos pues, para poder proporcionar una atención de calidad como querríamos. Y ya por último, Xavi nos preguntaba qué beneficios nos aporta la humanización. Bueno, nos aporta muchísimos, como se han ido detallando a lo largo del webinar de hoy. Por resumirlos de alguna forma, al paciente le aportan muchísimos, pero es verdad que a nosotros como servicio de farmacia también. Creo que nos proporciona una actitud facilitadora e inspiradora hacia el resto de servicios del hospital y resto de ámbitos sanitarios.
Luego, además, la satisfacción de proporcionar atención al paciente adecuada según sus necesidades y las expectativas que tenga en relación a su enfermedad. Y creo que además sirve para motivarnos a formarnos en el área específica en la que prestamos atención, pues potenciando, como comentábamos a lo largo de la sesión, pues las habilidades de comunicación. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Gracias, Cristina, por estos minutos en que has compartido tu visión sobre estas cuestiones que te planteamos. Y solo me gustaría hacerte una pregunta más, Cristina, y esta es absolutamente improvisada. Disculpa que no te había dicho que te la iba a hacer. Tú que tuviste la oportunidad de preparar en la primera edición, ¿cómo animarías a tus compañeros que están conectados hoy o que nos van a ver en los próximos días a que presenten su idea? ¿Qué es lo que aporta el Foro de Innovación a gente con ganas de desarrollar proyectos nuevos que resuelvan nuestros 3 retos? Bueno, yo creo que el Foro de Innovación lo que al final nos aporta es la oportunidad que estamos buscando. Quiero decir, creo que lo que hay un poco que perder el horizonte es que no necesariamente, que es lo que intentamos transmitir, no necesariamente tiene que presentarse ideas, digamos, enormes en cuanto a complejidad, ni ideas que estén muy desarrolladas. En el caso de casi todos los compañeros que participamos y que ganamos en la primera edición, eran pequeñas ideas que en ocasiones daban respuesta a lo mejor a áreas en las que tampoco había el gran desarrollo tecnológico. Y el Foro de Innovación, la verdad, que nos permitió la oportunidad de estar iniciándolas, de estar llevándolas a cabo, y sobre todo, que lo hemos destacado todos los compañeros que en las diversas ediciones hemos recibido la oportunidad, es que es una oportunidad de llevarlo a cabo de una forma guiada y asesorada, que esto pues en ocasiones en otras premios, por decirlo así, pues es menos frecuente. Entonces, bueno, animar a todo el mundo. A mí sí que me haría especial ilusión que la idea ganadora saliera de dar respuesta a este reto 2 de la humanización, que a priori es una idea un poco como más compleja, pero creo que hay multitud de cosas que se pueden hacer y creo que debería salir de aquí. Yo, Cristina, la verdad es que hoy nos has dado muchísimos campos de entrada a resolver este reto. O sea, en ese sentido, espacios, etcétera, etcétera, tecnologías. O sea, al final yo creo que poder resolver este reto puede incluso resultar fácil con el talento que seguro tenemos en la sociedad española. No sé si hay alguna pregunta, Borja, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes para ir acabando el webinar. Es que uno de los grandes retos que tenemos siempre en estos webinars es acabar a la hora o incluso antes para liberar a la gente. ¿Hay alguna pregunta, Borja, de la audiencia? No, en principio no. De las que teníamos aquí previstas creo que quedaban 2. Ah, perfecto, es verdad. Vamos a hacer estas 2 últimas preguntas que teníamos preparadas. Vamos a la pregunta número 5 y esta es de sí o no. ¿Estamos actualmente escuchando de forma activa al paciente para captar sus necesidades? ¿Qué decís los asistentes? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver qué opináis. Aquí, al igual que en la pregunta anterior, que consideramos el 100% de los que habéis respondido, consideráis que la tecnología nos acerca al paciente. Aquí tenemos está bastante repartido. El 75% consideráis que no se está escuchando de forma activa al paciente y, por otro lado, el 25% sí que consideráis que se está haciendo. Y una última pregunta que queríamos compartir con vosotros. Borja, ¿la cargas, por favor? Es una pregunta que queremos que contestéis en el chat, ¿vale? En este proceso de humanización de la atención del paciente, ¿cuál es el momento clave en el que la farmacia hospitalaria puede acercarse más al paciente y humanizar esta atención del paciente? ¿Cuándo creéis que sería? Contestar, por favor, en el chat. En la visita de atención farmacéutica, totalmente de acuerdo. Laura. En la dispensación sería otro buen momento. En el momento de la formación del paciente. Incluso en el momento que el paciente se acerca a nuestro servicio, en el primer contacto. En la primera edición, por ejemplo, Cristina Bravo planteaba un proyecto en pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente y cómo en el Hospital de Fuenlabrada la farmacia hospitalaria participa
en asegurar que los medicamentos que viene tomando y que tomará durante el hospital se hace una gestión eficiente, y hablaba de la importancia de estar cerca del paciente y de otros profesionales que son los responsables de haber prescrito esos medicamentos. Por tanto, es evidente que nuestro rol, el rol de la farmacia hospitalaria, está creciendo en los últimos años. Cada vez vamos a estar más cerca del paciente y nuestro reto es seguir caminando en este sentido. Y nada, pues estamos llegando ya al final de la sesión de hoy y solo me gustaría, pues, de nuevo animarles a todos que participen en el foro de innovación. Recordar que tenemos 3 retos que queremos solventar, que tenemos hasta el próximo 30 de junio, es decir, que estamos en cerca de 2 semanas para que se cierre el plazo de recogida de ideas. Ya hemos recogido algunas ideas de vuestros compañeros de la sociedad y os invitamos igualmente que el próximo 22 de junio a las 4:30 y en un formato parecido contaremos con Gabriel Mercadal, el ganador de la segunda edición, y Cristina Bravo, una de las ganadoras de la primera edición, que debatirán conmigo sobre cómo podemos utilizar los datos de forma inteligente en la farmacia hospitalaria. Ambos tienen mucha experiencia en el concepto del Big Data y seguro que vamos a dar muchísimas claves para poder resolver este reto. Y sin más, les doy a todos las gracias por haberse conectado, o bien en directo o bien de forma remota, y visualizar este webinar. Y lo dicho, contamos con el talento de todos vosotros en Forma Idea para que podáis hacer más grande el foro de innovación en esta tercera edición. Hasta pronto, muchas gracias. Cristina, mil gracias por habernos acompañado y en nombre de José Manuel pedirles disculpas porque no se ha podido conectar en directo. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias.